carta del apóstol Pablo a los romanos, y hoy llegamos al capítulo 8 para considerar la segunda parte a partir del versículo 18. Vamos a leer en Romanos el capítulo 8, versículos del 18 al 39. Y la palabra del Señor habla así. De hecho, considero que nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque fue sometida a la frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para alcanzar así la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación todavía gime a una, como si tuviera dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente, mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esa esperanza fuimos salvados. Pero la esperanza que se ve ya no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya tiene? Pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera mostramos nuestra constancia. Asimismo, en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La indigencia? ¿El peligro o la violencia? Así está escrito: por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como a ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Hemos estado viendo en semanas anteriores cómo nuestra experiencia presente como cristianos muchas veces es de frustración. Sufrimos por, entre otras cosas, por esa dificultad que tenemos para llevar a cabo lo que queremos hacer viviendo para el Señor. Nos encontramos como Pablo diciendo: miserable hombre de mí. En mi mente estoy convencido de lo que quiero hacer, de lo que debo hacer, de lo que agrada al Señor. Pero luego me doy cuenta que soy incapaz de hacerlo. Y hemos estado comparando esta situación con la de una fábrica, ¿verdad? En la cual se han hecho las cosas según el viejo director de toda la vida ha regido, según sus directrices. Y ese viejo director, que se llama Adán, es el que nos inducía, el que nos daba
órdenes, de tal manera que no podíamos hacer otra cosa que pecar. Pero esa es la experiencia pasada del cristiano. Ahora en la vida del cristiano ha entrado un nuevo director, que es el Espíritu de Dios. De tal manera que ahora seguimos sus órdenes. Pero no las seguimos de la misma manera que seguíamos las direcciones del viejo hombre. A aquel le servíamos perfectamente mal, haciendo el mal que el pecado nos llamaba a hacer. Ahora tenemos un nuevo director, pero tenemos estas viejas herramientas, estos viejos miembros, estas viejas costumbres, hábitos, estos viejos vicios que nos impiden ser coherentes con lo que queremos ser. Eso nos trae sufrimiento. El apóstol se ve frustrado hasta el punto de ver que solo es un miserable. Bueno, no solamente sufrimos por esto los cristianos, sufrimos de otras muchas maneras. Sufrimos persecución, sufrimos el no ser entendidos, sufrimos cuando nuestro bien es vituperado, cuando queremos ayudar a alguien y se lo toma a mal. Pero esto no nos debería extrañar porque seguimos a Jesucristo y Él, siendo hombre perfecto al mismo tiempo que Dios, también fue mal interpretado, fue mal entendido. Hacía muchas cosas para el bien de su pueblo y el pueblo le rechazó. Y nosotros estamos en Cristo, esa es nuestra nueva posición. Ya no estamos en Adán, estamos en Cristo. Y esto es lo que le pasó a Cristo. Así que no nos debe extrañar que también nosotros suframos como Él. Ahora, la buena noticia es que este sufrimiento no continuará para siempre. Esto algún día acabará. Cristo ahora mismo está en la gloria y en el futuro nosotros seremos glorificados juntamente con Él. Así que, de la misma manera que el sufrimiento es cierto, es ciertísimo, también la gloria es cierta. El Señor nos llama a la gloria. Nuestros sufrimientos presentes son como si para entrar en una mansión extraordinaria tuviésemos que pasar por un porche desagradable, que está desaliñado, que está estropeado, una entrada incómoda, un acceso inadecuado. Ese es el lugar por el cual estamos pasando, pero la mansión es gloriosa de una manera indescriptible. Y esto es lo que nos dice el versículo 18 y el resto del capítulo expande. Dice el apóstol, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, él no nos enseña este falso evangelio de la prosperidad, que crees en Jesucristo y se acaban todos los problemas y te vuelves más guapo, más rico, más famoso, ganas amigos. No. Dice, tengo por cierto que las aflicciones reales, las aflicciones del tiempo presente, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y vemos como esta palabra que aquí se nos traduce como tengo por cierto, el apóstol la toma del mundo de la contabilidad. No está diciendo, me parece que, siendo optimista podríamos considerar. No. Él hace un cálculo. Y vemos cómo utiliza esta expresión. Pensamos en un contable que en una hoja pone la partida, los elementos, y luego pone su precio, pone unas cifras. Y luego al lado pone otra columna con otros elementos y pone otras cifras. Y entonces pasa una línea y llega a un total. Entonces dice que él ha considerado, como buen contable, todos los sufrimientos por los cuales el cristiano puede pasar, y los suma y pone el total. Pero también considera las glorias venideras que esperan a los hijos de Dios, y las suma. Y dice que es incomparable. Aunque los sufrimientos sean muchos, las glorias que esperan al cristiano son incomparables. Esas aflicciones del tiempo presente, que fijaos que el apóstol Pablo no está teorizando sobre esto. Sabemos lo que sufrió el apóstol por Jesucristo. Por ejemplo, en la segunda carta a los Corintios, él hace un resumen de algunos de sus sufrimientos presentes. Y él se compara con algunos que lo menosprecian y dice, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Dice, ahora que me voy a poner a sumar esta columna,
soy un loco haciéndolo. Pero bueno, voy a hacerlo. Si ellos son ministros, yo más. En trabajos más abundantes. En azotes sin número. En cárceles más. En peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos, o sea, en peligros de caminos muchas veces. En peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Bueno, pues cuando el apóstol suma esto, que dice, entre otras cosas, y lo compara con las glorias venideras, con la esperanza de los redimidos, dice, es que no hay comparación. Las glorias son infinitamente mayores. Y vale la pena observar que aquí se dice que la gloria que ha de manifestarse en nosotros. No solamente veremos la gloria de Dios, no solamente participaremos, sino que esa gloria se verá en nosotros. La gloria no es solamente un lugar al que vamos los creyentes, sino que es una condición del creyente, es un estado del creyente. Tal es así que nosotros esperamos no solamente la transformación de nuestros cuerpos, estos viejos miembros de los cuales se queja el apóstol en el capítulo 7, dice que no ayudan para cumplir la voluntad del Señor, no ayudan siempre. El apóstol no solamente espera la transformación del cuerpo, sino también del carácter del cristiano. Hasta tal punto que fijaos lo que dice en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1 y versículo 10. Dice que llegará un día cuando estemos en la gloria y cuando la gloria se manifieste en nosotros, que cuando los cristianos nos veamos los unos a los otros, veremos la gloria de Cristo. 2 de Tesalonicenses 1:10. Cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos, y atención, y ser admirado en todos los que creyeron. Fijaos que a veces los cristianos, cuando un cristiano ve a otro cristiano, a veces da vergüenza, ¿verdad? Y esto lo digo con vergüenza. Pero dice que llegará un día en que admiraremos la gloria de Cristo al ver a otros cristianos. Admiraremos la gloria de Dios al ver la obra completa de la redención en el cristiano glorificado. Está diciéndonos aquí el apóstol que los creyentes seremos poseídos de tal resplandor que cuando nos veamos los unos a los otros, admiraremos a Cristo. Nos veremos reflejados los unos a los otros en Cristo. Esta gloria será nuestra cuando el estado presente llegue a su fin. Este es el consuelo del apóstol. Él dice, ahora mismo soy como una fábrica, con un nuevo director, pero con viejas herramientas, con un personal acostumbrado de mala manera. Dice, pero esto no será siempre así. Ánimo, cristiano, porque este estado de cosas no será permanente. Y lo que hace a continuación el apóstol, esto ha sido la introducción, lo que hace a continuación, podemos verlo al menos 2 cosas. En primer lugar, nos va a dar 3 razones que confirman que el estado actual de las cosas, el estado actual del creyente, no va a continuar para siempre. Eso nos lo presenta en los versículos 19 al 27. Repito, lo primero que nos va a decir, nos va a dar 3 razones para que veamos y tengamos la certidumbre que el estado actual de estas cosas no durará para siempre. Pero luego nos va a dar 6 razones para que nosotros tengamos esperanza mientras dura el estado actual. No durará para siempre, pero durará. Y mientras dure, nosotros podemos tener consuelo
y esperanza. Así que esos serán los dos puntos del mensaje en esta mañana. En primer lugar, vamos a ver esas tres razones que confirman que el orden actual de cosas no durará para siempre. Y esas tres razones vienen por medio de tres gemidos. Ahora, ¿qué es gemir? Pues nos dice el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua que gemir es expresar naturalmente con voz lastimera la pena y el dolor. Si esto no lo entendéis y tenéis mi edad o más, gemir es lo que hacemos cuando ya llegamos a una edad en que todo lo que hacemos lleva un sonidito. Te sientas, te levantas, ¿verdad? Dice la Real Academia que es una expresión natural, ¿verdad? Es un gemido que no lo forzamos, sino que nos sale, porque ya la cosa, ¿verdad?, empieza a ir mal. Expresamos naturalmente, con voz lastimera, la pena y el dolor que nos supone algo tan confortable como puede ser sentarse. Bueno, pues el apóstol, por medio de tres gemidos, nos dice que cuando oímos estos gemidos, cuando los sentimos, sabemos que esto no puede durar para siempre. Primero nos va a hablar de que la creación gime. En segundo lugar nos va a decir que nosotros, los cristianos, gemimos. Y en tercer lugar nos dice que el propio Espíritu de Dios gime por nosotros. En primer lugar dice que la creación gime. Versículos 19 al 22. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Atención, porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. En este versículo 22, nos dice el apóstol que toda la creación gime. La creación se queja de manera natural. ¿Por qué? Porque está bajo maldición desde la caída del hombre. Y gime esperando que acabe esa maldición, que esa maldición sea levantada, sea quitada. Y el apóstol habla de que llegará un momento en que será liberada cuando el Señor revele abiertamente quiénes son los hijos de Dios. Lo que nos dice este pasaje es que al final de los tiempos habrá una resurrección tanto de los justos como de los injustos. Y entonces nos preguntamos, ¿y cómo se sabrá quiénes son cada uno? ¿Quiénes son los justos y los impíos? Entonces el apóstol nos dice que en aquel tiempo los cuerpos de los creyentes serán transformados en la semejanza del cuerpo glorificado de Cristo cuando Él venga a por nosotros y nos encontremos con Él en el aire. Venid conmigo a ver cómo lo explica el mismo apóstol en Primera de Tesalonicenses, primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18. Y para nuestro consuelo, el apóstol es instrumento del Espíritu Santo para decirnos esto. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Aquí está la iglesia perseguida,
La iglesia sufriente. ¿Y cuál es el consuelo que tiene? ¿Con qué dice, alentaos los unos a los otros? ¿Con qué? Con estas palabras. Que nosotros seremos transformados al venir a la presencia del Señor. Y que la tierra que ahora está sufriendo y que gime por causa del pecado, también será transformada. Porque el Señor transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, como dice el apóstol en Filipenses capítulo 3, versículo 20. Entonces, en aquel día se manifestará quiénes son realmente los hijos de Dios. Será obvio, estará tan manifiesto que será indudable. Hasta entonces no podemos. El otro día en uno de los grupos de cuidado pastoral estábamos hablando de esto. ¿Cómo podemos distinguir a un creyente de uno que no lo es, aunque diga que lo es? Pues a veces aquí es difícil distinguirlo. Pero llegará un día en que la distinción será inevitable. No habrá más distinción entre el creyente y el incrédulo que en el día de la resurrección, en el día en que el Señor venga a por su iglesia. Todos lo verán y será obvio y evidente. Y lo que nos dice este pasaje es que la creación está anhelando ese día, lo está deseando, está como cuando estamos entre una multitud estirando el cuello para encontrar a aquellos que estamos buscando. Así dice que está la creación mirando a ver quiénes son exactamente los hijos de Dios. La caída del hombre tuvo un efecto nocivo, negativo, sobre toda la creación. La puso patas arriba. Le quitó la armonía, la descoyuntó. Esa es la situación presente de la tierra. Y fijaos que esto no es algo que la creación buscó por sí misma. Esto es algo que Dios hizo. Dios dice que ha sujetado a la creación a esto. La creación no fue voluntariamente a esta situación. Dios decretó que el estado de la creación estuviera relacionado con el estado del hombre que puso como corona de la creación. Si el hombre se hubiese mantenido en buena armonía con el Señor, la creación hubiese disfrutado de esa armonía. Pero el Señor relacionó el bienestar de la creación con el bienestar del hombre. Y cuando el hombre cayó, la creación también se fracturó con ella. Cuando el hombre se rebeló contra Dios, la creación se vio afectada. Y Dios la sujetó a estas limitaciones. Pero fijaos que dice que lo hizo en esperanza. La creación gime porque ha sido sujeta. No es como Dios la creó, sino como Dios la maldijo. Y por eso gime. Pero gime en esperanza. Fue sujeta a esta situación de deterioro con esperanza de que esto no continuará siempre así. Que Dios renovará la propia creación. Dios ha determinado que la condición presente de la creación no sea la condición permanente. Habrá un cambio, habrá una nueva creación. Llegará un momento en que la creación ya no estará descoordinada, deteriorada, estropeada y asolada por causa de la corrupción del hombre. Cuando Dios quite la corrupción de la humanidad, la creación volverá a tener la gloria con el cual Dios la creó en el principio. Así que cuando la redención esté completa y no haya más maldición, la creación va a compartir esa bendición de la misma manera que compartió la maldición del hombre. Dios ha ligado al hombre con la creación. Por eso el anhelo de la creación es ser recreada en un nuevo cielo, en una nueva tierra donde no reina el pecado, sino que lo que reina es la justicia, donde no habrá ni un rastro de corrupción. Lo que ahora existe será destruido y será vuelto a crear. Nada estará corrompido. La creación brillará con su propio esplendor, contando la gloria de Dios de una manera que será mucho más grande que lo cuenta ahora. Dice el salmista, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pero eso no es nada, ¿cómo lo anunciará? Cuando la creación sea renovada en el día de la esperanza del cristiano. Por eso, aunque aquí nos frustramos, aunque aquí sufrimos, y es una realidad que el apóstol no quiere esconder, dice,
esto no será para siempre. El Señor renovará todas las cosas. Y presenta esta imagen aquí como de una mujer. Dice que la creación no puede esperar. Está anticipándose como una mujer que está ya de parto. Y lo que quiere es ya que el bebé salga de ella. Así está la creación, como una mujer que está de parto, anhelando esa transformación que el Señor ha prometido. Bueno, pues el apóstol dice que los gemidos de la creación, esos gemidos naturales de la creación, son una demostración de que el orden presente de las cosas, esta manera en que nosotros vivimos, no continuará para siempre, porque la creación está gimiendo, porque Dios la ha hecho gemir en esperanza de esa transformación. En segundo lugar, llegamos a los versículos 23 al 25 para ver que no solo la creación gime, sino también nosotros los cristianos estamos gimiendo. Dice el versículo 23, y no solo ella, no solo la creación, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando también. ¿Os dais cuenta? Gemimos esperando que la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque de nuevo, en esperanza, fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que vemos, con paciencia lo aguardamos. No solamente la creación gime, sino que nosotros también gemimos, nos quejamos de manera natural y anhelamos la resurrección, tal como se ha explicado en el capítulo 7, versículo 24, cuando el apóstol dice, ¡ay de mí! ¿Quién me librará? Él tiene esa esperanza de que habrá una liberación. El capítulo 8, versículo 10 también y 11, cuando el apóstol nos habla de que el mismo Espíritu que tuvo poder suficiente para resucitar a Cristo entre los muertos, también nos resucitará a nosotros. Esa es la esperanza que tiene el apóstol, esa es la esperanza que compartimos los cristianos. Pero la esperanza que se tiene de algo, se tiene porque no se tiene la cosa esperada. Y eso es lo que dice aquí el apóstol. Nosotros no tenemos eso. Todavía no ha llegado lo que está por venir. Estamos en un mundo caído. Estamos esperando un mundo renovado. Pero este no es el mundo renovado. El apóstol está diciendo, no mantengáis esta frustración como si esto fuese a ser así para siempre. La creación va a ser renovada. Y ahora lo que tenemos son las primicias del Espíritu. ¿Qué significa las primicias? Pues la garantía de la cosecha que viene a continuación. Cuando un agricultor llega al verano y se acerca a lo que ha sembrado y lo observa y viene a casa a comer, no trae nada en sus manos y la esposa dice, ¿cómo va la cosa, cariño? Y dice, hay que esperar. No sé cómo será la cosecha. Todavía no he podido abrir una mazorca, es demasiado pronto. Pero pasan unos días y el sol calienta. Y vemos como un día viene y trae aquellas mazorcas que son las primicias. Y dice, cariño, este año vamos a poder ir de vacaciones porque tenemos una gran cosecha en ciernes. Esa es la primicia. Esas son las primicias. Y el Espíritu Santo para nosotros es las primicias. Es parte de lo que esperamos, aunque no es todo lo que esperamos. Pero ya con eso se nos da un avance. Eso es lo que dice aquí el apóstol. El hecho de que se nos haya dado el Espíritu Santo como ese nuevo director, ese gerente de esa fábrica que ahora somos nosotros. El hecho de que el Espíritu more en nosotros es una garantía de lo que está por venir. El Espíritu es un anticipo del cielo, eso es lo que nos está diciendo. Nos está diciendo que esto no es todo, que esto tendrá que acabar y un nuevo orden será establecido. ¿Cómo lo sabemos? Entre otras cosas porque tenemos los cristianos el Espíritu de Dios en nosotros. Es solo un anticipo, no es la gran fiesta, pero comienza la música, comenzamos a sentir de lejos lo que el Señor tiene preparado. Hemos aprendido que el Espíritu dentro de nosotros nos da certidumbre de la adopción, lo hemos aprendido en domingos anteriores. Su misma permanencia, su residencia dentro de nosotros, dice que nos lleva a anhelar fervorosamente el día
en el que nuestra adopción sea declarada abiertamente. Nuestro anhelo interno inspirado por el Espíritu es la garantía de que somos hijos de Dios. Si no sintiéramos esto, si no tuviéramos esta esperanza, es que no tenemos nada a lo que esperar. Pero el hecho de que el Espíritu se mueva en nosotros y nos lleve a esos gemidos, a decir, no me conforma a lo que hay, espero algo mejor, algo glorioso, es una evidencia de que el Señor está obrando en nosotros. Todavía no ha llegado, pero tenemos la certidumbre de que vendrá. Fijaos que en el Nuevo Testamento esta palabra esperanza que hemos enfatizado tantas veces que aparece en este pasaje, no se trata de un deseo ferviente, ¿verdad? Alguien que dice, bueno, ¿te darán trabajo? Hombre, espero que sí. O sea, tengo un gran deseo, pero bueno, eran 2000 para un puesto de trabajo. Usamos la esperanza en este sentido de un deseo ferviente. No. En la palabra de Dios, en la Biblia, la esperanza es una certidumbre absoluta. Lo que el cristiano espera, lo puede dar como hecho, lo puede dar por seguro porque es algo seguro, porque es la palabra de Dios que en Él es sí y amén. Y nosotros somos salvados en esperanza, somos salvados en certidumbre. El clima, la terminación de nuestra salvación está todavía por llegar. La culminación está por llegar, pero tenemos la certidumbre de que llegará. No vamos a ser defraudados. La esperanza en Cristo no avergüenza. No estamos ilusionados con algo que sucederá o no. No es una eventualidad, es una realidad. Lo podemos dar por seguro. El efecto presente de esa esperanza, de esa certidumbre, es que dice aquí el apóstol que esperamos pacientemente por ella. Por eso el cristiano puede sufrir porque tiene una esperanza. Sabe que esto no es todo, que lo mejor está por llegar. Así que esta es la segunda razón que utiliza aquí el apóstol Pablo para decirnos que el orden presente de las cosas no continuará para siempre. Uno, porque la creación gime esperando la recreación. Y en segundo lugar, porque nosotros gemimos, porque no nos conformamos con esto, porque tenemos la esperanza cierta de que las cosas cambiarán para bien. Pero en tercer lugar, vemos como el apóstol nos dice que el Espíritu Santo también gime. Versículo 26. De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. La creación gime, nosotros gemimos y el Espíritu Santo gime. Cuando nosotros como creyentes nos vemos superados por todo tipo de debilidades y flaquezas, tenemos el consuelo del Espíritu Santo. Si no fuese por el Espíritu Santo que habita en nosotros, esas frustraciones cotidianas nos aplastarían, no levantaríamos cabeza. Y el apóstol pone un ejemplo, una de las áreas donde somos débiles y donde nos sentimos frustrados, en el área de la oración. ¿Qué debemos orar? Pues realmente no lo sabemos muy bien lo que conviene orar. ¿Cómo presentar nuestras oraciones delante de Dios? Pues tampoco lo sabemos. Pero dice que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, con gemidos que no se pueden expresar con palabras. Como cristianos, suspiramos interiormente y anhelamos la adopción, la resurrección, esos nuevos cielos y la nueva tierra. Gemimos por dentro, quisiéramos estar fuera de este mundo y en ese mundo glorificado. ¿Y por qué queremos eso? ¿Quién estimula en nosotros esos deseos? ¿Quién hace que no nos conformemos y por lo tanto oremos? El Espíritu Santo. ¿Y quién le comunica a Dios esos anhelos inexpresables? El Espíritu Santo. Por eso, mirad lo que dice el versículo 27. El que escudriña los corazones sabe, o sea, el Padre, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos.
esos suspiros internos que no se pueden poner en palabras, tienen un significado que no puede ser discernido, no puede ser entendido, sino por Dios. Son oraciones según la voluntad de Dios. Yo a lo mejor me pongo a orar y no sé ni qué pedir ni cómo pedirlo, pero el Espíritu gime por mí. El Espíritu que conoce la voluntad del Padre pide, intercede, es el mediador, es el intercesor y pide a mi favor. Todas las oraciones, todas las peticiones formuladas según la voluntad de Dios son escuchadas y son concedidas. Dice el apóstol Juan, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Esto significa que nuestros anhelos internos serán realidad. Esos anhelos por la gloria, esos anhelos por la nueva tierra donde more la justicia, esos anhelos por un cuerpo renovado, resucitado y glorificado, que muchas veces no lo pedimos, lo pide el Espíritu por nosotros. Ese deseo de experimentar la adopción en la plenitud. Todo eso que va a ser nuestro, lo pide el Espíritu Santo. Y por lo tanto, es una garantía adicional de que lo que estamos viviendo ahora, este tiempo de frustración y de sufrimiento, no va a seguir así para siempre. Porque si alguien ha puesto en nosotros, si Dios mismo, el Espíritu de Dios ha puesto en nosotros el anhelar y pedir otras cosas, aunque sea sin palabras, es que hay otra cosa que Dios tiene preparada para nosotros. Y este es el consuelo del cristiano. Nosotros gemimos, la tierra gime, la creación gime y también el Espíritu. Así que esas son los argumentos, las razones que presenta el apóstol para decir, cristiano, no te desanimes que esto no va a ser así para siempre. Pero luego vemos como también nos da 6 razones para regocijarnos. Y las da en los versículos 28 al 39. En primer lugar, nos dice que en medio de esta situación que no es la ideal, que a veces es caótica, que siempre es frustrante, en medio de eso podemos regocijarnos. El cristiano puede vivir en medio de sufrimiento con gozo. ¿Por qué? En primer lugar, porque todas las cosas ayudan a bien a los escogidos de Dios. Versículo 28. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Nos dice este versículo que en última instancia nosotros llegaremos a ver que nada conduce al bien de los impíos. Los impíos tienen bien, que a veces nosotros tenemos el error y el pecado hasta de envidiar la prosperidad del impío. Pero dice el Señor, no te preocupes por lo del impío, preocúpate y consuélate en que todo lo que ocurre para ti como cristiano, para tu propio bien, no para bien del malo. Dios está obrando para el beneficio de su pueblo, incluido nuestro propio pecado. Por eso no debemos de frustrarnos más de lo necesario cuando nos encontramos como el apóstol, con una contradicción de principios dentro de nosotros. Porque aún nuestro pecado el Señor lo encamina para bien. Y eso no quiere decir que pequemos más para que el Señor encamine más nuestra vida hacia el bien. Eso es incompatible con lo que dice el capítulo 6 y el capítulo 7, que ya hemos estudiado abundantemente. Pero ni siquiera el pecado va a frustrar los propósitos de Dios para nosotros. Para todos aquellos que aman a Dios. Todos los cristianos están incluidos en esta promesa. Y le aman porque Él les ha llamado. Los ha llamado porque Él se ha propuesto hacerlo. Los propósitos de Dios están llevándose a cabo en toda circunstancia, en todo acontecimiento, de tal manera que todas las cosas que ocurren a nuestro alrededor, el Señor las ordena para el bien y el bienestar de los suyos. Esto es un consuelo inmenso para los creyentes. No hay nada que pueda frustrar los propósitos de Dios para nuestras vidas mientras soportamos con paciencia y con esperanza la plenitud de las promesas que el Señor nos ha dado. En segundo lugar, en los versículos 29 al 30, nos dice el apóstol que podemos regocijarnos porque Dios
con toda certeza, con absoluta certidumbre, nos llevará a la gloria. Mirad el versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Fijaos que aquí hay un precedente. El precedente es a todos aquellos que antes conoció, los ha predestinado para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Todos, aunque ahora no reflejemos la imagen como un día la vamos a reflejar, que cuando la gente nos vea va a ver a Cristo en nosotros. Eso está por venir. Pero ahora el Señor está en ese proceso de transformación. Ahora, ¿está ocurriendo eso en todas las personas en todo el mundo? No. Todo el mundo no va a ser conformado a la imagen de Cristo, sino aquellos que Dios conoció de antemano. Y aquí el apóstol Pablo está usando la palabra conocer en el sentido hebreo, no en el sentido contemporáneo. La usa en el sentido de conocer íntimamente, como un esposo conoce a su esposa. Hay unas personas en particular a las cuales Dios ha amado íntimamente de antemano, antes de la fundación del mundo. Y cada una de esas va a ser conformadas a Cristo, a su Hijo, de tal manera que Él pueda ser el primogénito entre muchos hermanos, el hermano mayor en esa gran familia de los hijos de Dios. Ese es el consuelo que nosotros también tenemos. Toda persona a la cual Dios ha predestinado de esa manera y ha llamado por el Evangelio y ha justificado por la sangre de Cristo, dice que también la ha glorificado. Y es interesante ver cómo todos estos verbos están en pasado. Aunque todavía no hemos sido glorificados, el apóstol da esto por tan cierto que lo considera como algo ya hecho. Esa es la promesa del Señor. ¿Por qué? Porque Él recuerda las palabras de Jesucristo. Allí en Juan 6:37 las tenemos registradas. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Todos aquellos que Dios amó desde antes de la fundación del mundo serán glorificados. Porque están en Cristo, esa es su posición, están en Cristo. Así comienza el capítulo en el versículo 1. Para los que están en Cristo no hay ninguna condenación. Lo que les espera es esta transformación. Sin embargo, nuestros sufrimientos presentes son muchos y por muy intensos que sean, podemos regocijarnos con absoluta certidumbre de que vamos a llegar a nuestro destino celestial. Esto no va a durar para siempre, pero mientras dura, tenemos el consuelo de que vamos a ser glorificados. En tercer lugar, la tercera razón que da el apóstol para que nosotros estemos en estas circunstancias presentes llenos de gozo, es que Dios está por nosotros. Dios está de nuestro lado. Versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Hay algún otro Dios? ¿Hay algún otro ser eterno? ¿Hay algún otro que tenga todo poder? ¿Hay algún otro que haga todas las cosas según el designio de su voluntad? Espero que mentalmente hayáis dicho no, no, no y no. No hay otro. Entonces, nada podrá prevalecer contra los propósitos eternos de Dios. Si Dios es uno y no hay otro como Él, y Dios es el que justifica, nada nos podrá separar de Él. Nada podrá torcer sus designios, ni frustrar sus propósitos. Sus propósitos respecto de nosotros sucederán absolutamente, con total certidumbre. Nadie podrá alterar esto. ¿Qué diremos? Ahora estamos pasándolo mal, ¿es cierto? Ahora sufrimos por nuestra propia debilidad, con nuestras propias frustraciones, lo que nos frustran otros, lo que nos persiguen, lo que nos blasfeman en nombre de Dios por causa de nosotros. Todo eso nos causa dolor.
pero Dios está de nuestro lado. Tenemos al Omnipotente a nuestra diestra. En cuarto lugar, en el versículo 32, nos dice el apóstol que tengamos consuelo, porque Dios no nos negará nada de lo que necesitamos. Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dios nos ha entregado ni más ni menos que a su Hijo. El regalo más grande que nadie puede recibir jamás. El regalo más grande que Dios mismo puede ofrecer jamás. Bueno, dice el apóstol, si nos ha dado lo más grande, ahora ¿nos va a negar esas otras cosas que necesitamos? Esa fuerza para la lucha, ese ánimo cuando estamos decaídos, ese perdón cuando hemos vuelto al pecado, esa gracia para resistir al diablo, ese coraje para salir cada día a la lucha, esa fortaleza para vivir en medio de un mundo que es contrario al Señor y a los cristianos. ¿Nos va a negar algo de eso cuando nos ha dado gratuitamente lo más grande que podía darnos? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? En quinto lugar, podemos regocijarnos porque estamos sin condenación. Bueno, ya eso lo habíamos visto en el capítulo 5 y siguientes, pero aquí el apóstol dice, pero que esto te sirva de consuelo, que no solamente sea una parte, un aspecto de tu teología, sino que esto sea un consuelo para ti. Has sido justificado en Cristo. Versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién va a presentar ningún cargo contra nosotros si el propio Dios de la gracia ha sido el juez que nos ha declarado absueltos? Ya estamos justificados. Capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Quién podrá acusarnos si es Dios mismo el que nos ha justificado? ¿Quién va a condenarnos? Sabiendo que el propio Hijo de Dios es el que ha muerto por nosotros, el que ha resucitado para nuestra justificación, el que está ahora presentando nuestro caso a la diestra del Padre. ¿Quién puede acusarnos? Ni siquiera nuestra propia conciencia puede separarnos de la relación que ya tenemos firme con el Señor. Es absurdo pensar que haya nada o nadie que pueda presentar ningún cargo con éxito contra el pueblo de Dios cuando es el propio Hijo de Dios el que nos ha justificado, que nos ha absuelto de la culpa y del castigo del pecado. Este es un consuelo inconmensurable para el creyente. Mientras luchas con el pecado, mientras luchas con tus frustraciones, ten por seguro que si eres un hijo de Dios, ya has sido justificado delante de Él. En sexto lugar y último lugar, el apóstol dice que podemos regocijarnos en medio de esta situación presente que no va a continuar para siempre, pero que mientras dura es complicada, es dolorosa. Podemos estar seguros del amor de Dios, que es un amor inquebrantable. Mirá lo que dice los versículos 35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tan grande es, tan inmenso, tan extenso, tan duradero, tan seguro, es que ¿quién nos podrá separar de ese amor? Tal vez la tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. El apóstol dice, por causa de ti somos muertos cada día. O sea, estos son realidades. Ya hemos leído al principio el currículum del apóstol. De esto tenía muchísimo. Dice, somos contados como ovejas de matadero. Pero ¿quién nos separará del amor de Cristo? Antes bien, en lugar de separarnos, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, dice el apóstol, estoy seguro, hago ese recuento como ese contable y estoy seguro, llego a la conclusión cierta
de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Hablamos en la escuela dominical de el Creador omnipotente y eterno que tiene existencia en sí mismo y de las criaturas. Y si el Creador es el que ha hecho todo esto por nosotros, ¿qué cosa creada podrá anular, frustrar el plan de Dios? Nada, por tanto, dice, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que vemos que esta sexta razón para el consuelo del creyente mientras está en este mundo de frustración es como una suma de todas las demás, es un resumen de todos los demás. El amor divino, que es invencible, que es inquebrantable. Nada, absolutamente nada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, esto es compatible con la realidad de que donde quiera que se encuentre un cristiano, donde quiera que se encuentre el pueblo de Dios está sufriendo. Eso es una realidad, pero eso no anula ese sufrimiento, no anula el amor de Cristo por ese cristiano. Aunque somos contados como ovejas para el matadero, la vida, la muerte, las fuerzas demoníacas, las circunstancias, las pruebas combaten con nosotros. Eso es ciertísimo. Pero nada de eso podrá frustrar la voluntad del Señor. Nada de eso nos arrebatará de las manos del Salvador. Y fijaos que el apóstol va más allá de esto, más allá de decir que nada de eso nos va a hacer daño. Dice que el Señor utiliza todo eso como un trampolín para acercarnos al disfrute de eso que está por venir, de las glorias venideras. Por eso dice que somos más que vencedores por medio de estas cosas. Al cristiano estas cosas no lo separan de su Dios. Estas cosas le hacen dar un salto a vivir esa experiencia de comunión con el Señor. Porque eso es lo que el Señor ha ordenado. Esas cosas suceden conforme a su propósito. Fijaos lo que dice el versículo 28. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. En el propósito de Dios no solamente está nuestro llamamiento, ese amor eterno, esa justificación, esa glorificación. No. En ese propósito está también el sufrimiento. Pero ese sufrimiento no es nuestro enemigo. Ese sufrimiento ahora es nuestro esclavo que nos sirve para acercarnos a las promesas del Señor. No hay nada de lo creado que pueda separarnos del amor del Señor. Él nos ha amado con un amor eterno. Y porque es eterno, es inmutable. No nos puede cambiar. Dios no nos va a amar más de lo que ya nos ama. Nos ama con un amor superlativo, insuperable. Nos amará para siempre. Y estas verdades son las que refuerzan nuestra vida cristiana. El Señor está por su Espíritu obrando en nuestros corazones. No somos todavía lo que hemos de ser, tampoco somos lo que fuimos, pero por la gracia de Dios somos lo que somos. Y tenemos la esperanza de que estas circunstancias se acabarán. Nosotros gemimos por eso. La creación gime por eso. El Espíritu Santo gime por eso, anhelando la certidumbre de lo que ahora esperamos. Pero mientras esperamos, consolémonos sabiendo que todas las cosas nos ayudan a bien, que Dios nos va a glorificar, que Dios está por nosotros, que Dios no nos negará nada de lo necesario en vista de que ya nos ha dado lo mayor que nos podía dar, que era su Hijo Jesucristo. Consolémonos también sabiendo que Dios nos ama con un amor inquebrantable, un amor que nada ni nadie puede frustrar. Quiero al Señor bendecirnos, quiero al Señor concedernos que en las circunstancias difíciles que a todos nos ha tocado vivir, podamos tener esta certidumbre, podamos tener esta esperanza, que solo se tiene en Cristo. Oremos. Amado y bendito Señor nuestro Dios, queremos darte gracias por este pasaje sublime de tu palabra. Gracias Señor por tantas verdades que están en él contenidas.
verdades que aumentan nuestra certidumbre, que nos ayudan de una manera práctica a vivir las frustraciones propias y a sufrir el dolor que otros y las otras circunstancias pueden traer a nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, porque nada de esto nos va a apartar de ti, sino que estas cosas, cuando estamos en Cristo, son demostraciones de que tú estás de nuestro lado, de que tú tienes un propósito fiel y firme y seguro, tan seguro como que tú eres Dios. Y como no hay nada por encima de ti por lo cual tú puedas jurar que esto es así, has jurado por ti mismo. Señor, porque tú eres el Eterno, porque tú eres el Todopoderoso, porque tú eres el Dios inmutable, sabemos que estas cosas son una realidad. Contamos con ellas, Señor, y en esa esperanza seguimos adelante. Que sea, Señor, para tu gloria, y te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.